Empiezo a leer y lo iré comentando si veo que algo merece explayarme más. Empieza así. Voy a dejarlo claro desde el principio. A los minas que delincan se les ha de aplicar la ley que corresponda como menores de edad y esta sería una cuestión penal, no política. No puede ser política. Tú no haces política para una persona en concreto, ni para dos ni para tres. Una política es una directriz general de lo que son, por ejemplo, los presupuestos del Estado, porque todas las políticas hay que financiarlas, ¿no? Entonces, eso no puede una política no puede basarse en delitos que se cometen siempre, según el derecho, a título individual. Y ellos quieren hacer una política de los delitos que haya cometido este o aquel. Sigo leyendo. Por la simple razón de que el delito en derecho es siempre individual y no se puede sostener sin mentir que todos los menas y en general todos los inmigrantes sean delitos. Criminalizar a los inmigrantes, menas incluidos, constituye un delito porque atribuye a todo un colectivo lo que por definición solo puede ser imputado a título individual y caso por caso. Y además, si se hiciera esto, sería mucho más peligroso. Si se aplicara el derecho de peligrosidad de autor, sería, como he dicho antes, mucho más peligrosa la extrema derecha, de la que forma parte de la nacional, que los menas. Eso seguro. Entérense ya, analfabetos de la ultraderecha. No existe culpa colectiva en la legislación penal vigente. Este dato es perfectamente compatible con la implementación de políticas de inmigración mucho más restrictivas. Eso sí que se puede hacer, porque si tú consideras que el índice de criminalidad entre los inmigrantes es demasiado alto, que lo es, que no significa que todos sean delincuentes, pero sí que es muy alto, por razones que se podrían explicar, tú puedes perfectamente promover políticas de inmigración más restrictivas que evidentemente nosotros las promoveríamos. Y no es necesario esperar a derrocar a la oligarquía para promover dichas políticas. Es decir, no hace falta derrocar a la oligarquía para ser más restrictivo. Otra cosa es que la oligarquía las permita. ¿Por qué? Porque están dentro, son los que abren las puertas. Bueno, no abren las puertas ellos directamente, dan órdenes para que los políticos las abran. Entonces, otra cosa es que las permite, pero en teoría sí se podría hacer. Y eso sí que sería una política, y no ir a por los medios. Así las cosas, conviene dejar claro que una cosa es la política antiinmigración regulada por ley y otra el vandalismo callejero de una caterva de matones. Una cosa es antiinmigración, que es ser seria, rigurosa, responsable, y otra cosa es unas actuaciones que lo que van a hacer es desacreditar las políticas antiinmigración, porque la gente las asociará precisamente, pues eso, a vandalismo callejero, a situaciones que no llevan a ningún sitio o que directamente empeoran las cosas en vez de mejorarlas. Convertir los barrios en teatros de una batalla campal entre autóctonos e inmigrantes no me parece una política, me parece una forma de desacreditar las políticas de inmigración, precisamente. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que desacreditan todo lo convierten en un esperpento grotesco. Pues también eso. Sigo. A diferencia de lo que ocurre con los inmigrantes, todos los usureros y especuladores son, por definición, saqueadores y parásitos de las naciones, sin excepción. Y este es un tema donde la generalización sí resulta posible. Ahora bien, las actividades de la oligarquía financiera no son delictivas porque la ley las permite. O sea, que sí que pueden hacer generalización. Y se podría generalizar sobre la oligarquía, pero justamente ellos generalizan sobre los menas o los inmigrantes. Bueno, podéis generalizar, pero generalizar sobre lo que tengáis que generalizar y sea posible hacerlo. Y entonces, por definición, la oligarquía financiera es saqueadora de pueblos y parásitos, porque no producen, simplemente son élites extractivas, que se llama y está perfectamente documentado. Sigo leyendo. Ahora bien, las actividades de la oligarquía financiera no son delictivas porque la ley las permite, claro. Hay que hacer política. Y las permite porque los políticos electos actuales operan como títeres de los oligarcas. En el siglo XXI, nuestros mal llamados representantes nunca han legislado contra dichas actividades. Al contrario, el PSOE y en concreto Pedro Sánchez, con la complicidad del PP y otros arlequines o payasos del liberalismo, reformó la Constitución española, artículo 135, para dar prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda frente a cualquier otro imperativo político y moral. Esto es política, y no ir a por los menas, diciendo que todos son delincuentes. O como dijo la rana, hordas de criminales. Lo dijo, y está grabado. Hordas de criminales, sí. Hordas de criminales. Bueno, yo describiría así al PP. Hordas de criminales con corbata. Y estaría más cerca de la verdad que la rana. Dicha
prioridad subordina los derechos de los españoles, o sea, me estoy hablando de esa reforma del artículo 135, amparados por esa misma Constitución, al enriquecimiento del un 0,1% de zánganos que controla el 50% de la riqueza mundial. Estamos aquí, pues, ante un problema eminentemente político. Esto es político. Sigue el artículo, ahora entramos en otro parágrafo, matones del gran capital parasitario. En la extrema derecha nos topamos, curiosamente, con el mundo al revés. O sea, aquí he puesto el ejemplo de lo que son los menas, el ejemplo de lo que es la oligarquía, y ahora vamos a ver que para Núcleo Nacional, pues es el mundo problema, parece que son los... En sus soflamas xenófobas no mencionan jamás a la oligarquía financiera, pero criminalizan a los inmigrantes sin importarles, el caso de los menas, que sean menores de edad. Es la misma ultraderecha que, vaya, se deja querer por especuladores como Víctor Domínguez, correligionario ideológico de Javier Milei, cuya política antinacional y antisocial en Argentina es de dominio. Conviene recordar que Milei es el candidato de la oligarquía judía y en concreto de la secta racista y supremacista judía Jabal Lubavitch. Cabe así comprender consecuentemente por qué la ultraderecha de Vox y de la sionista rabiar jamás menciona a la oligarquía, pero criminaliza a un colectivo de menores de edad. La inmigración masiva constituye un problema político provocado por la oligarquía judía, con el judío George Soros a la cabeza, cuya finalidad última, la sustitución étnica, y nosotros aceptamos que esa finalidad última, no es ni siquiera conocida por el inmigrante. Para que no quede en duda, el inmigrante no es consciente de formar parte de ningún ejército de invasión. La invasión, término aquí metafórico, porque no hablamos de un ejército excepto en las mentes alucinadas de los ultras, constituye un plan de la oligarquía y debe ser abordado políticamente en ese nivel político de concreción. La invasión, entre comillas, porque es una metáfora, no lo olvidemos, la invasión es el resultado, es una metáfora si lo utilizamos en el sentido de una operación militar. No es una operación, es otra cosa. La invasión es el resultado de la inmigración como fenómeno demográfico, social, inducido, no de la voluntad individual del inmigrante. ¿Entiende, no? Esto parece que es obvio. En consecuencia, se ha de combatir la inmigración políticamente, erradicando sus causas y sin criminalizar a los inmigrantes de manera indiscriminada. Evidentemente, los que cometan delitos, pues si se les puede expulsar, se les expulsa. O sea que tampoco estoy proponiendo una política de mano blanda, estoy proponiendo simplemente una política, mientras que lo que propone el Núcleo Nacional es una mamarrachada. Las causas de la inmigración masiva y descontrolada, no me cansaré de repetirlo, hay que buscarlas en el proyecto político, globalista y supremacista de la oligarquía. La política anti-inmigración debe ser ante todo una política anti-oligárquica que señale con nombres y apellidos a los culpables, empezando por Larry Fink. Expulsar a los inmigrantes que delincan es una cuestión penal harto razonable, o sea, el apoyo, que no debe confundirse con la cuestión política de la inmigración de sustitución. Los inmigrantes deberán ser repatriados en su inmensa mayoría, sin duda. O sea, yo estoy a favor de la repatriación. Pero esto significa, en primer lugar, que han de recuperar su patria, saqueada por la oligarquía. Este es el enfoque. ¿Qué es repatriar? Que ellos recuperen su patria, igual que nosotros tenemos que recuperar la nuestra. Ellos no son soldados de invasión. Es mentira. Ellos, los inmigrantes, son en general tan víctimas de la oligarquía como nosotros, los españoles. Y hablo en general. Siempre el ejemplo el yihadista, con las excepciones que toque, también habría que hacer muchas excepciones entre los que se llaman patriotas, serían muy significativas, pero hablamos en general. Nacionalista es quien respeta a las naciones, no quien ama solo la suya y desprecia a las restantes. Quien rechaza al enemigo de las naciones, goyimista, es quien rechaza al enemigo de las naciones. Las naciones significa, en hebreo es goyim, eso es lo que significa. O sea que el verdadero nacionalista no odia a otra, odia a la oligarquía porque quiere destruir todas las naciones menos una, ¿vale? Sí. Observamos, empero, que la ultraderecha criminaliza a los inmigrantes y no menciona a los oligarcas. Es que es curioso. Es curioso. Antes ven esas bandas de chulos de gimnasio con camisetas se dejan financiar por la derecha con el objetivo, consciente o no, entre las bases del grupo, repito, consciente o no entre las bases del grupo, de provocar el enfrentamiento entre autóctonos e inmigrantes y la inmunidad de los verdaderos responsables, los oligarcas. Insisto, nunca. La política antiinmigración que propone la extrema derecha no es otra cosa que el conflicto barrial con los inmigrantes. Pero este tipo de prácticas supone las ruinas de toda política antiinmigración seria y responsable, es decir, acorde con la ley. Además, el inmigrante no es el soldado de un ejército de invasión, pero si se le trata como tal, tendremos lo que en sociología se denomina profecía autocumplida, self-fulfilling prophecy. Se convertirá
por puro instinto de supervivencia en nuestro enemigo mortal. Lo crearemos nosotros. Gracias, fachas. Gracias, me refiero, gracias a ellos podemos tener una guerra. Pero los ultras en realidad sueñan con una guerra civil para justificar la implantación de una dictadura liberal sionista en España. Un régimen autoritario, hay que decirlo, cuyas primeras víctimas seremos los propios españoles. Y me remito al tuit del gallego, el del 85%. Y les pagan para facilitar la comisión de esta inmundicia. No son nacionalrevolucionarios. Nada tienen que ver con el fascismo. No son nazis, sino simples matones sionistas y liberales del gran capital internacional. La extrema derecha, que se exhibe como nacionalista, es ante todo judeocristiana y trabaja, en definitiva, al servicio de los intereses esencialmente globalistas extranjeros, Estados Unidos, Israel, el sionismo y la oligarquía financiera judía, e incompatibles con los intereses nacionales de la inmensa mayoría de la población española. Por eso, uno de los capitostes de la abyecta banda propone eliminar, entre comillas, SIC, que cito una palabra literal suya, eso es lo que significa SIC, al 85% de los españoles. Milei en estado. Así que el enemigo de España no son los menas, sino los camorristas de Víctor Domínguez y sus repugnantes amigos vampiros. Esto, si Marcos está de acuerdo, se puede tomar como una especie de comunicado. Dime, perdón. Se puede tomar como una especie de respuesta de comunicado de marca hispánica al acto de Chamberí. Pero claro, en principio es un tuit mío, lo tenéis que aceptar vosotros y en primer lugar Marcos, que es el dueño del canal. Yo propongo totalmente de acuerdo, o sea, claro, mi sí le tienes ya. Pregunta rápida al chat. Supongo que sí, pero bueno, os dejo que comentéis. Ahora os leo.